El tema que traemos, ya hace unos meses atrás lo estuvimos tocando, podología. Ustedes saben que podo quiere decir pie, logía, estudio del pie. Por lo tanto, podología con relación al deporte. Hace unos meses ya engalanó esta casa la belleza de Paula Pardo Climent. La tenemos con nosotros, ya ven que no les miento, diplomada en la Universidad Miguel Hernández de Elche, una niña casi, pero con conocimientos muy profundos acerca de podología. Ustedes lo pudieron advertir cuando estuvo hace unos meses atrás aquí en nuestra casa. La podología, y ustedes lo saben, como ya anteriormente explicité, es el estudio del pie. Cuando no rebasa los límites de la cirugía menor, entonces el podólogo es quien entra en acción, porque el hombre, desde la prehistoria, ya cuidaba sus pies, porque el hombre que vivía en las cavernas, habían insectos, habían víboras, habían arbustos que le lastimaban los pies, entonces ellos hicieron un calzado rústico, digamos. Ya nos contará un poco Paula acerca de todo esto, pero hoy la traemos para que nos hable de fútbol y de la importancia de la podología en el fútbol y todo lo que la podología puede hacer por los futbolistas. Paula, muchísimas gracias por venir nuevamente a estar con nosotros, y queremos entonces, en primer lugar, que nos hables un poco, antes de entrar a hablar de fútbol, de por qué es tan importante la podología y por qué Paula eligió la podología. Yo personalmente, siempre me han atraído las ciencias de la naturaleza y de la salud, y cuando fui a apuntarme a la universidad vi una de las opciones, podología, y me llamó la atención. ¿Por qué es tan importante para todo ser humano asistir a la consulta del podólogo? Los pies nos sustentan el cuerpo humano entero, de ahí la importancia del pie. Tenemos que tener los pies bien cuidados para cuidar el cuerpo entero. Ahora bien, le decía a los televidentes, Paula, que hoy vamos a hablar de fútbol. Entonces, ¿cuál es la importancia que podemos ver en el fútbol desde el punto de vista de la podología? Bueno, el fútbol, como casi todos ya sabemos, es el deporte más popular en Europa. Se estima que unos 22 millones de personas lo practican, bien como profesionales o bien como aficionados. Y entonces, como consecuencia de este gran número de personas que lo practican, se estima que alrededor de un 50% de las lesiones deportivas se dan en el fútbol. De estas 50% de las lesiones deportivas, entre el 65 y el 88% de las lesiones que se dan en los clubes, en los equipos de fútbol, ocurren en las extremidades inferiores y afectan sobre todo rodilla y tobillo. En tu consulta, ¿van muchos deportistas, ya no solo futbolistas, sino gente que hace baloncesto, balonmano, los distintos deportes? ¿O no está muy arraigado todavía el concepto del podólogo entre nuestros deportistas? Entre los clubes, al tener fisios y tal, se van medio arreglando, y la verdad es que vienen menos de los que deberían. Ahora bien, ¿cuáles son las lesiones más comunes, más importantes que puede encontrar un futbolista en sus pies? Las más comunes, las más importantes son los esguinces, siendo el ligamento lateral, el externo en el tobillo, el que más se ve afectado. Después, en segundo lugar encontramos las lesiones musculares y por último las complicaciones secundarias de dichos esguinces. Ahora, esos esguinces que tengo entendido, Paula, que son de primer, de segundo, de tercer grado, ¿no? Evidentemente, pienso que un podólogo puede entrar al trapo con un futbolista diciéndole cómo puede prevenir esos esguinces. O sea que creo que esa es vuestra función, aparte
de curar infecciones, deformaciones, esguinces, me imagino que también ustedes pueden enseñar a prevenir esos esguinces. ¿Qué es lo que hacen al respecto? El tratamiento para prevenir el esguince viene sobre todo dependiendo de los datos que encontremos en la exploración biomecánica. Como en el primer programa ya hablamos de la importancia de esta exploración. Y ya a partir de los resultados, pues ya podemos hablar de vendajes funcionales, plantillas o ejercicios de fisioterapia según el caso de cada jugador, de cada persona. Ahora explícanos un poco más cómo es esa exploración biomecánica, has dicho, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué consiste? Pues la exploración biomecánica, como hablamos en el primer programa, se trata de estudiar, de valorar los rangos de movilidad, tanto articular como muscular, y valorar la marcha, la carrera y el gesto deportivo del futbolista, del deportista. Y nada, esos datos pues se analizan y se estudian y llegamos a unas conclusiones de morfología del pie, que se dice. Ahora, ¿qué lesiones musculares padecen por sobre todas las cosas de lo que estamos hablando? O sea, los futbolistas. Bueno, los futbolistas podemos encontrar calambres, contusiones, elongaciones, sobrecargas, contracturas, desgarros, roturas musculares y complicación de las cicatrices. Todas estas lesiones generalmente se localizan en el muslo. Pueden aparecer en el calentamiento, al iniciar el juego, al sprintar o al realizar movimientos bruscos, como pueden ser ¿cómo se dice? Los regates, que no me acordaba, sobre todo al regatear. Se producen por estiramiento o calentamiento inadecuado o incluso por empezar a jugar sin calentar. ¿Todo esto se previene? Claro. ¿Hay prevención al respecto? De las lesiones musculares en concreto, si no hay una patología de base, es haciendo un buen calentamiento, un buen estiramiento, e incluso se ha considerado muy importante hacer ejercicios de estiramiento, de enfriamiento, perdón. Enfriamiento después de hacer el ejercicio. Ahora, tú antes de comenzar la entrevista me hablabas de complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones pueden traer al futbolista, en este caso, estos esguinces? Sí, un esguince mal curado, por ejemplo, o muchos esguinces repetitivos, pueden dar lugar a un síndrome que se llama tobillo del futbolista, que es muy parecido a una artrosis de tobillo. Aparece por movimientos bruscos y por los golpes que se le da al balón con el empeine. En el 93% de estos casos son asintomáticos, no duelen ni nada, pero en un 7% sí duele. Cuando duele, el tratamiento se realiza mediante vendajes que limitan el movimiento para que no aparezca el dolor al hacer el movimiento ese brusco, y se intensifica más el calentamiento. Al hacer un buen calentamiento no deja de molesta menos al futbolista. Pero en casos más extremos se puede recurrir a la cirugía. También hay otra complicación, la fractura de tobillo, que se suele dar cuando las botas los tacos se quedan anclados en el suelo y el cuerpo, al intentar girar, se puede fracturar el tobillo. Y todo esto también puede dar lugar a la inestabilidad crónica de tobillo. Se debe a esguinces de repetición, como ya hemos dicho, y el tratamiento es quirúrgico, pero muy sencillo. Los ligamentos están distendidos y con la cirugía se retensan, pero si este tratamiento no se realiza, se puede dar lugar a artrosis de tobillo. Ahora, fíjate, tú me decías algo que estimo muy importante, porque por ejemplo, y no es culpa, y esto lo quiero dejar bien claro, no es culpa de los hombres que cuidan el campo de juego de aquí de Sejín, aquí el Almarjal, un precioso polideportivo que se va a dejar dentro de muy poco, va a ser una verdadera maravilla, de lo mejor de la región. Ya está el césped artificial hecho en el campo de abajo, en el campo de arriba es el que está, que es un verdadero patatal. Pero reitero, no es culpa ni de Fuentes, ni de Felipe, de la gente que lo cuida, que lo tratan como si fuera un hijo más. Pero claro, allí durante la semana, bueno, es increíble la cantidad de gente, de futbolistas, que entran desde prebenjamines, benjamines, alevines, cadetes, infantiles. Bueno,
cientos de personas maltratan el campo y no hay tiempo, evidentemente, de trabajar con él. Entonces ahora que se ha hecho el campo de césped artificial abajo, imagino que serán todos los entrenamientos abajo hasta que se haga el campo nuevo, y ese campo nuevo, entonces, Paula, será simplemente para la competencia. Entonces siempre va a estar en perfectas condiciones. Pero mi pregunta era, ¿qué importancia entonces tiene, en este caso para el podólogo y para el futbolista, la superficie de juego? La superficie de juego es muy importante, ya que pueden aparecer lesiones por sobrecarga, tendinitis de Aquiles o periostitis tibial, que se llama shin splint, y se dan mucha frecuencia en superficies duras. Por otro lado, con terrenos resbaladizos y con nieves, puede dar lugar a lesiones traumáticas, a caídas y todo eso. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Pues que por eso siempre escuchamos en la tele tanta importancia que se le da los clubes grandes, los equipos de primera división, al estado al estado del césped. Y muchas veces oímos, ay, es que los del Barcelona son demasiado para ir a jugar a la Copa del Rey, a un club más modesto, y no es por nada, es porque puede dar lugar a muchas lesiones, y eso pues nadie quiere que sus futbolistas se lesionen. Y otra cosa, puede tener repercusiones, esto se me ocurre, puede tener repercusión el equipamiento del futbolista para un problema podológico. Claro. Por ejemplo, lesiones traumáticas como fracturas, contusiones y heridas abiertas se da sobre todo en futbolistas que no están usando espinilleras. Luego podemos encontrar algunos casos de bursitis, tendinitis o periostitis cuando la amortiguación es deficiente. Luego ya hablaremos de los sistemas de amortiguación cuando hablemos del calzado. Y por último, comentar también que la fijación del taco, de la bota en el suelo, como ya hemos dicho, puede ser causa de fractura de tobillo, pero también de lesiones importantes a nivel de rodilla. Ahora, hablabas del calzado, Paula. ¿Qué características debe reunir un buen calzado? O sea, que quien nos está escuchando, quien nos está viendo, dice, bueno, una podóloga, aprovecho para que me explique, para que me diga qué tipo de calzado es el que me va a hacer rendir inclusive más dentro del terreno de juego. ¿Qué características debe reunir? Bueno, en primer lugar destaca en la zapatilla del fútbol la presencia de una serie de tacos en la planta que no tienen el resto de deportes. El número de tacos puede ser variable y suelen ser entre 2 y 4 tacos en el retropié, es decir, en la zona de atrás, en el talón, y un mínimo de 5 en el antepié. La localización de los tacos es muy importante y debe ser individualizada para cada jugador, ya que 2 pies del mismo número no son idénticos, no son iguales. Un taco se coloca en la interfalángica del primer dedo, otro en el pulpejo del tercer dedo, es decir, primero en el primer y tercer dedo, luego en la cabeza del primer metatarsiano, en la del tercero y en la del quinto, y luego en las bases también de primero y de quinto metatarsiano. Una mala situación de los tacos puede dar lugar a fracturas en el quinto en el quinto metatarsiano o alus rigidus, eso es en el primer metatarsiano. Eso es por una mala localización de los tacos. Los tacos de hierro se utilizan para hierba y los de plástico para tierra, eso muchos de vosotros lo sabréis, incluso mejor que yo. La suela debe ser ligera, pero rígida. Deben soportar los tacos sin deformar la suela, o sea, la suela no se debe deformar porque si no los tacos se clavarían en el pie del jugador y sería molesto. Las botas de fútbol son bastante estrechas y no poseen entresuela. La amortiguación viene dada sobre todo por la plantilla y la plantilla debe ser individualizada, conteniendo el ali propio de cada jugador, lo que es el arco interno. El corte es de cuero flexible y la puntera debe llevar un refuerzo para proteger los pies, porque estamos chutando todo el rato, evidentemente. Y el contrafuerte y la lengüeta deben ser acolchados. La cordonera se cubre, pero eso ya es por motivos técnicos para poder controlar mejor el talón. Eso no, a nivel podológico no tiene importancia. Y la piel del corte, como hemos dicho, que es flexible, pero las costuras no. Por lo que las costuras no deben coincidir nunca con ninguna zona articular ni prominencias óseas. Y la misma precaución la debemos tener con los elementos decorativos, con la marca de la bota y todo eso. Tampoco debe coincidir ni con articulaciones ni prominencias óseas.
Ahora, Paula, yo voy a jugar al fútbol, que es lo que estamos tratando, y no te hago caso, o no te escuché. Entonces, tengo un problema, porque se me formaron callos, porque, por ejemplo, le pedí, y esto es lo que quisiera que también aclararas, que es algo muy importante, le pedí las botas, como dicen aquí, nosotros le llamamos zapatos de fútbol, tú le has llamado zapatillas de fútbol, ya me he dado cuenta, y me vas a explicar por qué. Pero tengo un problema porque resulta que le pedí a un amigo que calza lo mismo que yo, es el mismo número, porque me olvidé de las botas de fútbol, yo se las pedí. ¿Es bueno esto? En primer lugar, ¿es bueno? Por supuesto que no. Como ya hemos dicho, dos pies del mismo número no son pies idénticos y hay varios motivos por los que no se deben compartir las botas. Primero, que el gesto deportivo se las podemos pedir a un compañero que, por ejemplo, es portero y no las usa, como un delantero, que, por ejemplo, chuta mucho y las puede desgastar de la puntera. El gesto deportivo puede deformar de algún tipo la bota, que vuelque el pie hacia afuera, que lo vuelque hacia adentro, y nosotros nos resultaría incómodo, no podríamos jugar correctamente y nos podría deformar a nosotros los pies. En segundo lugar, nuestro compañero se ducha con las duchas, con nosotros, con los compañeros, un día se le han olvidado las chancletas, ha cogido una infección, unos hongos, un eritrasma y no lo puede pegar por usar sus mismas botas. Y luego, pues como la localización de los tacos es muy individual, si el taco que a él le coincide en la cabeza del primer metatarsiano o nosotros nos queda un poquito más atrás de la cabeza, se levanta el metatarsiano de forma incorrecta y ya puede aparecer el alus rígidos que hemos comentado antes. Ahora bien, lo que aparecen mucho en los vestuarios son las ampollas, precisamente por ese problema del calzado. ¿Qué debemos hacer con esas ampollas? ¿Reventarlas en el momento que aparecen? Por supuesto, ir a la consulta del podólogo, pero ¿qué se hace con una ampolla? Lo primero que tenemos que hacer con la ampolla es no tocarla. ¿Y qué es una ampolla? Bueno, una ampolla, por el roce, bueno, es que antes, cuando hemos hablado del calzado, debe ser ajustado, pero sin permitir que se mueva el pie dentro, pero tampoco tiene que apretarnos en exceso. Si el pie baila dentro del zapato, por ejemplo, a consecuencia de esa rozadura, la piel, que está compuesta por varias capas, entre esas capas se pueden separar y se rellena de un líquido. Ese líquido es estéril, es un líquido interno del cuerpo humano. Si reventamos la ampolla, en la flora cutánea normal, natural de la piel, se puede meter por esa vía de entrada y aparecer una infección. Por eso lo más importante es no tocar la ampolla. Dejar que ella sola se reabsorba, que se reabsorbe siempre. Pero si por lo que sea es muy dolorosa o está en un sitio que prevemos que se va a romper fácilmente, acudimos a un centro sanitario, a la consulta de podología preferentemente, pero si no puede ser, pues acudimos sencillamente al centro de salud para que con una técnica estéril nos la vacíen y no se rompa. Ahora, cuando los niños van a entrenar, las mamás, por lo general, les ponen unas chancletas para cuando tienen que ducharse. Muchos no le hacen caso. ¿Sabes cómo son los niños? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué pueden aparecer esos hongos que tú hablabas? ¿Y qué deben hacer entonces ese futbolista? Porque aparece por lo general y más que nada los futbolistas. ¿Qué debe hacer para curarse esos hongos? Bueno, son varias preguntas las que nos has hecho. La primera, que los hongos, o sea, bueno, sí, generalmente aparecen muchos tipos de infecciones en las duchas, no solo los hongos, pero vamos, que los hongos son las más comunes, son las más peligrosas, las que mayormente se cronifican, hay que tener más cuidado con los hongos realmente. Niños, hacerle caso siempre a la mamá y sobre todo a Milton, que lo sabe bien. Hay que usar siempre chancletas, porque en el ambiente de la ducha, con el calor, con la humedad, esa ducha está siempre húmeda, desde que entra el primer jugador hasta que sale el último. Aparecen hongos de forma espontánea o bien de otro compañero que ya los esté padeciendo. Aparecen hongos y los podemos coger con los pies. Os va a picar mucho, se os va a recoger la piel y todo eso.
Es importante que acudáis enseguida a la consulta porque, como hemos comentado ya, los hongos se cronifican muy fácilmente y una vez se cronifican sí que ya nos puede dar muchos problemas. El tratamiento es muy sencillo, viene por una crema o unos polvos, dependiendo del tipo de hongo y del tiempo que lo estemos padeciendo, de nuestros hábitos de vida, porque siempre intentamos poner tratamientos que sean los más fáciles para el paciente. Y a lo mejor un paciente lo más fácil es echárselo por la mañana y otro lo más fácil es echárselo por la noche. ¿Qué queremos los podólogos y en general todos los sanitarios? Que os curéis. Y como queremos que os curéis, vamos a poner un tratamiento que sea más fácil de ponéroslo. Entonces, eso, que lo pongáis. Paula, la mamá le dice al niño, tienes pies planos, no puedes jugar al fútbol porque no apoyas bien el pie, por lo tanto, y es el elemento fundamental, junto con el balón, es el pie del atleta en este caso, ¿no? ¿Puede un niño, una persona con pies planos, no tener problemas para jugar al fútbol? Pues es que pie plano es como decir tengo un pie del 35. Como ya hemos comentado, dos pies del mismo número no son dos pies idénticos, dos pies planos tampoco son idénticos. Hay pies planos sintomáticos, le duele el crío el pie y no puede jugar al fútbol, y hay pies planos asintomáticos y el niño juega al fútbol tranquilamente. Pero en todos los casos se debe mirar porque tiene ese pie plano y poner un tratamiento, porque eso si no lo va arrastrando y el pie plano del adulto da muchos problemas. ¿En qué consiste ese tratamiento? Me imagino, soy un profano en la materia, pero que habrán plantillas, que esa deformación, digamos, del pie, esa malformación, la arreglan. Cuéntanos un poco, ¿cómo se hace? Sí, con plantillas, unas plantillas que lo que hacen es colocar el pie en una posición normal, fisiológica, hace como que el pie tiene arco, el arco ese lo rellenamos de materiales para que el pie no acabe de volcar hacia adentro, y conforme va creciendo el niño, con el crecimiento óseo se va estructurando en esa posición y se queda el pie normal, con arco. Ahora, también me hablabas, porque yo quiero que la gente, tú sabes que nuestra humilde pretensión en este programa es que el televidente, cuando termina, reitero, nuestro humilde programa, se quede con algo, que haya dicho, bueno, por lo menos el profesional, como en este caso tú, que vino, algo nos dejó. Nos hablabas de los problemas del tendón de Aquiles, y que los futbolistas también muchas veces producen lo que tú llamabas aquileitis. Explícanos un poco esto. Sí, la aquileitis es una inflamación del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles sí que lo conoceréis porque es el que va por detrás por la pantorrilla y aparece por varias causas. La principal, la que normalmente aparece, es por usar una bota demasiado dura por detrás y que no esté acolchada. Las botas, la mayoría de zapatillas tienen un cortecito en la parte de arriba en forma de V y eso está acolchado, tanto las de fútbol como las de cualquier deporte. Y eso es para que el zapato no roce con el tendón de Aquiles, en este caso la zapatilla. Porque por eso puede dar muchos problemas. Y luego también cuando el césped está muy duro, cuando no hay césped, que es prácticamente tierra, cada golpe que da el pie sube directamente al talón. Por eso hemos dicho que la amortiguación viene en la entresuela, o sea, como no hay entresuela en fútbol, en la plantilla. Las plantillas deben ser un poquito blanditas para amortiguar ese impacto. Muy bien. ¿Alguna cosa que quisieras agregar, algo que quisieras agregar y que nosotros, reitero, al ser profanos en la materia, no te hayamos preguntado? No, simplemente deciros que con todo lo que hemos estado comentando podréis haber deducido fácilmente que los jugadores con mayor calidad y cantidad de entrenamiento sufrirán un menor número de lesiones. Es decir, prepararos bien para el deporte que vais a practicar. ¿Y por qué deben hacer una visita asidua al podólogo? Ya hemos comentado que los pies nos sustentan todo el cuerpo y son muy importantes para andar, pero sobre todo mucho más para correr. Los requisitos que necesita un pie para correr son mucho más exigentes que para andar. Si tenemos alguna molestia al andar, mucho más al correr. Por eso esas molestias no hay que dejarlas porque se pueden agravar conforme pasa el tiempo.
¿dónde los deportistas que te están viendo y escuchando pueden concurrir? ¿Dónde trabajas? ¿En qué clínica? Cuéntanos un poco. Me podéis encontrar lunes, miércoles y viernes en la Clínica del Pie, que está en la calle Camino Verde, en el número 4, justo enfrente de urgencias. Ahí estamos tanto por la mañana como por la tarde. ¿Solo trabajas en Sején? Bueno, eso lunes, miércoles y viernes. Los martes me podéis encontrar en Cesanor y los jueves en Bullas. Preguntad por el hogar del pensionista y ahí estoy yo los jueves. Muy bien. Paula, una vez más, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros. No va a ser la última, ni muchísimo menos. Y te reitero, para despedirte, ¿algo que agregar? Nada, que muchas gracias. He estado encantada de que me invitarais otra vez y vendré siempre que queráis, porque me encanta. Muy bien.